buscando una documentación para dar explicaciones sobre algunos temas a todas las partes. En primer lugar, se les han entregado ahora, o se les va a entregar, el auto en el que se resuelve el incidente de nulidad, que ya dijimos que se entregaría a pesar de haberse resuelto verbalmente. En ese auto, en los fundamentos de derecho, se recoge muy sucintamente una cuestión, y es si el tribunal estaba constituido con arreglo al turno preestablecido, que era algo, quiero decir que eso fue una gran preocupación de este tribunal, hasta el punto de que precisamente pedimos y obtuvimos, perdimos y hemos recuperado la certificación del Tribunal Superior de Justicia que establece cuál era el orden de suplencias entre magistrados procedentes de la audiencia provincial que tenían preferencia, luego otros magistrados procedentes de su lógica. Bien. Y el orden era el siguiente: Arturo Beltrán Núñez, María Teresa Arconada, María Paz Redondo, María Tardón Olmos, Pascual Fabián Mir y Eduardo de Urbano Castillo. Yo no había participado en ninguna actuación y por lo tanto, pues el primero. Doña María Teresa Arconada había actuado en las diligencias previas 12-2013 y le corrió el turno. Doña María Paz Redondo Gil había intervenido en este procedimiento. Doña María Tardón Olmos era la siguiente y por lo tanto la siguiente magistrada. Don Pascual Fabián Mir está expresamente excluido por estar casado con doña Susana Polo, de tal manera que en todo aquello en lo que intervenga Susana Polo como instructora, él no puede ser juzgador, y el siguiente era don Eduardo Urbano Castillo. Lo digo para tranquilidad de que se ha cumplido estrictamente con la ley y no ha habido una selección de magistrados en el asunto. Ha sido una gran preocupación del tribunal, lo ha conseguido y quería decirlo públicamente para la tranquilidad de todos. Bien. Se ha dado la voz de audiencia pública, lo que pasa es, no, pues audiencia pública. Bien, en cuanto a las cuestiones que quedaron pendientes ayer, por error mío, dije que quedaban pendientes dos, las relativas a las pruebas y las relativas a Azul, pero que la verdad es que quedó una tercera. Bien, vamos con ellas. La que quedó pendiente, que no se mencionó y que pudo solucionarse ayer verbalmente, es la del fuero de el señor Silva en este momento. En fin, la verdad es que la situación es un poco rara, pero el señor Silva sigue siendo juez en una situación administrativa especial, pero sigue siendo juez. El señor Silva sigue siendo juez y lo cierto es que el fuero, de una parte, no es renunciable, porque la competencia de los tribunales es de orden público, y de otra, que el único tribunal que está llamado a juzgar a los jueces por los presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y demás, es, conforme al artículo 73.3b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia. Así que no se nos ocurre ninguna razón. No sabemos a quién se lo podemos mandar, a la Audiencia Provincial de Madrid,
declinar nosotros una jurisdicción que tenemos nos parece imposible. Respecto de Zúrich. Zúrich no es una parte necesaria, ni ha sido llamada al proceso por nadie como tal parte. Simplemente ha sido citada por el señor Silva cuando se le ha requerido a prestar fianza, diciendo, bueno, yo tengo una compañía aseguradora y esa compañía aseguradora ha sido requerida y ha presentado un escrito diciendo, pues nada, aseguro hasta pues no lo sé, vamos a ver. Bueno, la compañía Zúrich ha presentado un escrito incorporando el afianzamiento hasta 60.000 euros y ha pedido su personación, pero no se le puede acordar su personación por varias razones. La primera, porque no es parte en el proceso, sino que mantiene una relación jurídico-civil con el asegurado. La segunda, porque es que ni siquiera ha aportado el poder, es decir, no ha comparecido de forma ante el tribunal. O sea, se ha puesto una diligencia de ordenación por segunda vez, diciendo que si quiere comparecer tendrá que aportar el poder. Aún así, el criterio del tribunal es que no se le admitiría como parte, porque no es parte de este proceso. Y desde luego no es parte necesaria. En cuanto a las pruebas, el tribunal, respecto de los testigos, pues entiende que se atiene al auto de admisión de pruebas y de denegación de pruebas que ya se ha dictado, de 24 de marzo de 2014. En cuanto a los correos, en tanto en cuanto se hayan incorporado a los escritos de acusación expresamente, podrán leerse. Si se han incorporado a las resoluciones que ha dictado en el ejercicio de la jurisdicción don Elpidio José Silva Pacheco, también. El resto, pues no, porque ni son necesarios ni siquiera son pertinentes. Al respecto, quisiera decir al tribunal que si alguno de los, o todos ellos en su conjunto, pudieran demostrar, vamos a poner, una mala gestión por parte del señor Blesa, eso tendrá importancia si se sigue un juicio al señor Blesa. Pero no cabe distinguir entre motivación interna y motivación externa. Si un juez, después de leer una serie de correos, llega a la conclusión de que de ahí se deriva una mayor gravedad en la conducta de una persona, lo tiene que decir. No puede decir, en mi fuero pienso esto, pero en mi auto plasmo esto otro. No puede. Entonces, lo que queda en el fuero interno, queda en el fuero interno, no está unido a las actuaciones y no se puede traer ahora. Ahora bien, si aparte de esos autos que se han emitido por esos correos que se han emitido por el tribunal, hay algún otro concreto, preciso, que se le haya pasado al tribunal y que pueda ser citado en este momento, es decir, pues el del 24 de abril de tal, afecta directamente al proceso. El tribunal lo examinaría y diría, de acuerdo, porque puede habérsele pasado, cree que no, pero puede habérsele pasado. En cuanto a la renuncia del señor abogado. Bien, sobre esto el tribunal ha buscado jurisprudencia del Tribunal Supremo y en general lo que ha encontrado es que esa renuncia no es admisible, que la renuncia presentada en este momento tiene que tener, y sobre todo en una causa compleja, solo puede ser aceptado, cito textualmente, por el tribunal cuando aparece objetiva y plenamente justificada.
En el presente caso, la justificación ha sido aproximadamente la siguiente. Como no se ha conseguido la suspensión del juicio a través de la nulidad, entonces se consigue la suspensión a través de la renuncia. Esa es la subyacente. Y la expresada ha sido como se han defraudado las expectativas que yo había creado en mi defendido, pues entonces renuncio a la defensa. Bien. No sé, el tribunal no sabe cuáles son esas expectativas, pero sí sabe una cosa por su experiencia, y es que un altísimo porcentaje de las cuestiones previas, y dentro de las cuestiones previas, las relativas a la nulidad, se rechazan, pero en un porcentaje superior al 99%. Luego, entonces, esas expectativas o no eran razonables o simplemente no existieron como tales, sino como mera posibilidad remota. En consecuencia, conforme al artículo 7.2 del Código Civil, conforme al artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige que el ejercicio de los derechos se haga de buena fe, conforme al artículo 11.2 de la misma Ley Orgánica, que dice que las pretensiones abusivas deben ser rechazadas, entonces el tribunal tiene que decidir que no acepta la injustificada renuncia del defensor. Es más, tiene que apercibirle de que puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con la pena, sancionable con la multa equiparable a la más alta de las previstas para las faltas, de que puede incurrir en responsabilidad disciplinaria ante su propio colegio de abogados, y que incluso, y sobre esto le gustaría quizá conocer el criterio del Ministerio Fiscal y de las demás partes, podría incurrir en el delito del artículo 467.2 del Código Penal. En consecuencia, y por lo que hace al tribunal, el juicio continúa. Si el Ministerio Fiscal quiere decir algo en relación a la eventual tipicidad de la conducta, tal vez pueda colaborar con el tribunal. Con la venia de la sala, efectivamente, el artículo 467.2 del Código Penal castiga al abogado que por acción o omisión perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueran encomendados. Lógicamente, cuando un abogado que tiene encomendada la defensa de una persona se niega de forma injustificada a realizar todos los actos necesarios, procesalmente hablando, para que dicha persona tenga una defensa conforme a derecho, evidentemente está perjudicando los intereses de esa persona. Y no se trata de intereses personales, se trata de intereses desde la perspectiva del derecho de defensa, que es un derecho fundamental. Y efectivamente, en este supuesto, cuando insistimos, se trata de una renuncia, una dejación del ejercicio de esas funciones de defensa, que es absolutamente injustificada, que no tiene más que la finalidad de intentar subrepticiamente suspender el acto del juicio oral, lógicamente sí que tendría encaje en este precepto del Código Penal. Bien. Con la venia, señoría. Este letrado desea primero formular protesta por la denegación de los testigos y de las pruebas solicitadas, del acceso a la totalidad de los correos y por las nulidades que han sido rechazadas en este acto. Este letrado tiene encomendado también por su estatuto, efectivamente, la defensa de su cliente, pero también por expreso designación
de su cliente, es su cliente el que le pide y le exige una actuación de renuncia por entender que no se dan las circunstancias para que él pueda ser juzgado de una manera justa, y el hecho de que se intente mantener a toda costa, incluso coaccionando a este letrado con posible discusión en una falta disciplinaria, incluso con la amenaza del ejercicio de acciones penales contra él, supone un ataque completamente inaceptable a la libertad que este letrado tiene para ejercer o no ejercer la defensa, y una imposibilidad por este letrado de poder ejercer una defensa, igual que un cirujano no puede operar allí donde no se dan las circunstancias de higiene para que esa operación salga sin riesgo para su cliente. Un abogado no debe de ejercer una defensa allí donde entiende que no se dan las condiciones para poder ejercerla plenamente. Se le pide a este letrado que no realice lo que le es solicitado por su cliente, que no renuncie a esa defensa. Incluso si este letrado no renunciase a esa defensa, el cliente podría renunciar a este letrado, que es lo que ha hecho y lo que ha manifestado, y que manifiesta esa falta de confianza, y por lo tanto entendemos que el hecho de obligar a este letrado a permanecer en este estrado defendiendo a un cliente bajo, incluso contra su propia voluntad, es algo que no puede ser realizado por este tribunal, y supone una nueva vulneración del derecho de defensa y de las libertades, y supone un hecho inaceptable y que entendemos que no se debe de producir. En cualquier caso, entendemos que el que tiene que tener la última palabra no es este letrado, sino el señor Silva, que es quien decide quién le defiende o quién no le defiende. En este caso, creo que en ese sentido debe de dársele turno de palabra para que exprese si quiere que sea yo su abogado defensor, si tiene confianza en que yo voy a poder defenderle o no lo tiene. Entiendo también que el hecho de querer mantener a toda costa, estoy leyendo la resolución que nos ha sido notificado en el día de hoy y frente a la que también formulamos protesta, por entender que lo que nosotros manifestábamos ni siquiera está resuelto aquí. Efectivamente, el hecho de que se haya aceptado una recusación a unos magistrados que componían un tribunal es un hecho que debe de suponer que sean apartados de ese tribunal. Incluso no es que debiera suponer que fueran apartados, es que la causa que existía debió de haberles hecho abstenerse, incluso cuando formaron sala con el señor presidente. El propio señor presidente debió de haber advertido a esos magistrados de que no se podía formar sala con ellos por haber participado en la instrucción y por haber tenido, además es que la resolución del caso Garzón reciente era públicamente conocida y era algo evidente que ellos mismos preveían. El propio presidente de este tribunal manifestó a varias personas, incluso a los periodistas, no sé si incluso a través de la oficina de prensa de este propio tribunal, que el juicio se celebraría en julio o en septiembre, dependiendo de que existiera o no existiera una recusación, es decir, que se esperaba esa recusación. Y independientemente de que se iba a celebrar allí, en el momento en el que este señor dijo que se iba a presentar a las elecciones, se adelantó y se ha hecho correr el turno de una forma que coincidiese con la campaña preelectoral. Entendemos que esas circunstancias no pueden ser las adecuadas para defender a nuestro cliente, sin perjuicio de que si el tribunal lo ordena, este letrado no tiene otra opción que acatar la orden del tribunal y seguir defendiendo a su cliente sin perjuicio de formular protesta y de poder
también ejercer, en su caso, las acciones que entienda de queja al colegio por la perturbación de su estatuto profesional y el hecho de que se coarte su libertad para ejercer o no ejercer la defensa según entienda. Sin perjuicio de ello, este letrado lo que entiende es que la decisión en estos momentos tiene que ser la de su cliente y no ni la del tribunal ni la de este letrado. Muchas gracias. Bien. En cuanto a que su cliente ha perdido la confianza, la ha debido perder de ayer a hoy, porque ayer no dijo eso. Ayer no dijo eso en absoluto. No dijo nada de perder la confianza. Al revés, le elogió a usted. Es usted el que dijo que había perdido la confianza en sí mismo, porque había defraudado las expectativas que había creído. Cosa distinta de lo que había dicho. Y otra cosa, no va a hablar el señor Silva. No es que no va a tener la última palabra, es que no va a tener ni la primera. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted sigue al frente de la defensa. Incidente zanjado. Señoría. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. No se acepta la renuncia. Seguimos. No se acepta la renuncia. Se formula protesta, señora. No estoy defendido. Señor Silva, que conste, que usted no se siente defendido. Que conste. Y la protesta. Que es irrelevante su voluntad, que usted no suspende el juicio, señor Silva. El juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Es irrelevante. Es fraudulenta su postura. No me deja decirle por qué. No es fraudulento. Es fraudulenta. Señor Silva, le apercibo de que se calle. Conste las manifestaciones del señor Silva y el juicio continúa. Vamos a llamar al primer testigo. Perdón. ¿Desea declarar el señor Silva? Señor Silva. Sí, su letrado le aconseja que lo haga. Que lo haga. Bien. También solicita al tribunal, teniendo en cuenta que no se esperaba otra opción del tribunal que no fuera la de la suspensión, que es en caso de que se continúe con el juicio y se quiera tomar declaración a mi cliente, se nos dé un receso de 30 minutos, por lo menos, pues, dado que este letrado en el día de ayer ni preparó esa declaración, ni ha seguido, ya dado que había renunciado, ningún tipo de estrategia con el señor Silva sobre la declaración que tiene que tomar, que tiene que prestar. Creo que es lo mínimo que debe de hacer un letrado, aconsejar a su cliente sobre la declaración como acusado que va a prestar en un juicio, con lo cual entiendo que por lo menos media hora de receso para poder preparar esa declaración. Bien, en cuanto a esta petición, el Ministerio Fiscal. Con la vena a la sala, el Ministerio Fiscal entiende que la defensa ha tenido tiempo suficiente para preparar esta declaración. Un momento, señores del público. Entre otras cosas, perdón un momento, señor fiscal, señores del público. La ley no permite gestos ni voces de aprobación o desaprobación. No lo permite. Y encomienda al presidente del tribunal que cuide del orden en la sala, incluso con apercibimiento de expulsión o con expulsión directa. Es muy importante que el juicio sea público. Es muy importante que el juicio sea público, que ustedes estén aquí. Ahora, también es importante mantener las formas. Esto es un juicio, no es un teatro. Por lo tanto... Yo me marcho porque prefiero que sea justo que sea público. Así que sigo usted adelante, pero no esto me parece público, pero no justo. Bien, le agradecemos mucho su criterio. En cuanto a la suspensión, el Ministerio Fiscal estaba hablando. Sí, con la vena a la sala. La Fiscalía considera que el letrado de defensa y el propio acusado han tenido tiempo suficiente
porque los hechos objeto de la acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de las otras partes, aparecen fijados desde hace mucho tiempo. La apertura del juicio oral se realizó en enero, la fijación del juicio en marzo, y entendemos que el hecho de que no se haya preparado la defensa o la declaración de su defendido para el día de hoy evidencia que es que no tenía ninguna intención de cerrar el juicio, cualquiera que fuera el resultado de las cuestiones previas que había planteado. No obstante, para garantizar al máximo el derecho de defensa y evitar que se pretenda, como se quiere trasladar a la opinión pública, que este tribunal no imparte justicia, el fiscal nos opone que sea un receso de 30 minutos siempre que el mismo sea utilizado para asesorar a su defendido y no para dar una rueda de prensa. Bien, las demás partes. Con su venia nos adherimos a lo significado por el Ministerio Fiscal. Bien. Igualmente, con su venia. Muy bien. Efectivamente, sea cual sea la causa, aunque sea la convicción de que se va a suspender el juicio, lo cierto es que si en esa condición no se ha preparado suficientemente, pues no 30 minutos, 45, no hay ningún problema. Es verdad que se ha dicho aquí que se puede aprovechar para dar una rueda de prensa. No, permanezcan aquí ustedes y los demás nos vamos. De acuerdo. Por favor, despejen la sala, queden ellos tranquilos. Porque sería toda la noche. Esto es lo mismo, empiezan los mismos. Las tres primeras. ¿Y dónde empieza? Bien, aunque don Elpidio conoce perfectamente sus derechos, yo tengo la obligación de recordárselos. Con la venia de su señoría, con carácter previo, este letrado, ante la amenaza del ejercicio de acciones penales o de la posible incursión en un delito, ha solicitado el amparo del Colegio de Abogados de Madrid, estando en este momento presente el diputado de guardia, que confirma a este letrado el carácter constitucional de la libertad del letrado de ejercer y renunciar y ejercer libremente la defensa. En cualquier caso, independientemente de que este letrado renuncie o no renuncie, que ya ha manifestado su renuncia, lo que sí que quiere hacer constar es que por parte del Colegio de Abogados se informa a este letrado que en ningún caso incurriría en ningún tipo de sanción disciplinaria colegial y que la jurisprudencia es abundante del Tribunal Constitucional en este sentido y en el sentido de que eso no puede constituir delito alguno, ni el que sea mencionado por el Tribunal ni por el Ministerio Fiscal. En este sentido, este letrado que ha visto cómo se han recrudecido las diferencias de criterio entre su cliente y el propio diputado de guardia
ha sido testigo de todo ello y ve que efectivamente existe una disparidad de criterios tal en la que este letrado cree todavía en este tribunal y quiere hacer una defensa de fondo y no procesal, y una defensa no de ruptura sino de fondo, defendiendo porque entiende que se puede defender la actuación de este magistrado perfectamente, ese criterio mantenido por este letrado es completamente negado por el acusado, que entiende que este tribunal, por los actos de convalidar y querer celebrar este juicio con carácter previo a la celebración de unas elecciones, interfiriendo en ese y con la celeridad con la que se ha hecho, entiende que es un tribunal que ya tiene decidida una condena. En ese sentido, mi cliente me ha dado por escrito y solicitaría que se hiciera una copia, tanto para que él pudiera tener una, como para que el tribunal o quedara una copia de ello en el tribunal, en la cual me renuncia a ser defendido por este letrado, y ante ello este letrado lo único que puede hacer es decir que no puede, en contra de la voluntad de su cliente, realizar ningún tipo de actuación, y que en caso de producirse la declaración este letrado no podrá o no deberá, salvo que el tribunal le ordene permanecer, que en ese caso permanecerá aquí, pero no podrá realizar pregunta alguna por mandato expreso y por indicación expresa del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados podrá hacer las sugerencias que tenga por conveniente al señor letrado, pero el Colegio de Abogados no tiene nada que decir en este juicio como tal colegio. Absolutamente nada. El incidente está resuelto. El juicio continúa. No se puede volver a plantear. Esto es un replanteamiento de lo anterior. La hoja que ha firmado don Elpidio se unirá. Pues, sí, por favor, ¿se pueden hacer dos copias? Porque este letrado debe de conservar el original. Creo que es mejor que el original se una a las actuaciones, pero si no, es que hagan una fotocopia y testimonie la secretaria esa fotocopia y se una la fotocopia a las actuaciones. En cualquier caso, que se una en forma fehaciente. Señoría, es un documento que el propio acusado le hace llegar a este letrado, en el que dice que renuncia a su defensa y que no siga con la defensa. Le da el mandato expreso de no seguir con la defensa. En este sentido... Que sí, señor letrado, el tribunal está informado de todo eso. Entiendo que debo de conservar simplemente yo el original. La continuación del incidente, y me parece muy bien que se quede con el original, pero vamos a... Como esto puede ser utilizado procesalmente, por ejemplo, por usted, para hablar de quebrantamiento de forma, pongamos por caso, pues tendrá que quedar una copia fehaciente en las actuaciones. Sí, una copia, pero lo único que digo es que yo me quedo con el original. María Ángeles, Como ha dicho que ahora se ha acentuado. Bien. A efectos de contestar a las acusaciones, probablemente está más cómodo ahí. A efectos de contestar a su abogado, no sé si estará más cómodo ahí o ahí. Eso ya no... En cualquier caso, mi cliente no iba a contestar a ninguna de las acusaciones. Ya veremos si me entiende, si le contesta al tribunal. Bien. En cualquier caso, para el caso de que decida contestar a cualquier pregunta que se le haga, y aunque él conoce perfectamente sus derechos, yo tengo que recordárselos. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tiene derecho a no confesarse culpable
y por lo tanto también tiene derecho a no contestar cualquier pregunta si la respuesta puede perjudicarle o incluso no contestar a ninguna, si así lo desea. Después de eso, ¿desea contestar a alguna pregunta? Señoría, tengo derecho también, lo he olvidado, a tener un abogado aquí presente que no tengo. No tengo abogado. Señor letrado, ¿quiere decirle a su defendido que ese derecho se está ejerciendo? No, señoría, no puedo decirle eso porque este letrado está aquí contra su voluntad y él no tiene un abogado de su designación. Está contra su voluntad porque su voluntad ha sido declarada expresamente fraudulenta por el tribunal. Y por lo tanto... El fraude es eso. Como ciudadano me siento indignadísimo por este tribunal. Esto sí que es un fraude. Haga el favor de Esto eso. sí que es un fraude. Haga el favor de eso. Esto sí es un fraude. Seguramente tendrán hijos y le creen honorable. A mí me han acusado de ser amigo de él. He venido por otro sinvergüenza, por motivo, para hacerme publicidad. Y la voy a hacer ahí fuera. Pero no le conozco para nada. Esto es una vergüenza. Se dan los respetos la política y los judiciales. De verdad se lo digo, están en contra del juez que el único trabajo, o sea, lo único que ha hecho señora, justicia, lo único que ha hecho ha sido su trabajo bien. Señora, me parece indignante que ustedes, sí, no. Sí, salga, por favor, salga, por favor. Que que no, que se calle y salga. Es que jueces como ustedes, que mañana les puede pasar a ustedes. Solamente ha hecho bien su trabajo. Bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Bien. No va a haber más expresiones de este tipo que no se salden con la expulsión. Tienen ustedes perfecto derecho a creer lo que quieran, a juzgar al tribunal. En cierto modo están aquí para eso. El público es el juez del juez. Ahora, lo que no tienen derecho es a dar gritos, ni voces, ni a alterar el orden. Que quede claro, ¿eh? Bien. ¿Desea contestar a las preguntas? Ya ha dicho que de ninguna de las acusaciones. ¿Desea contestar a alguna pregunta que le pueda formular su abogado? No tengo abogado en este juicio, señoría, se lo acabo de manifestar, es lo que yo creo. No se está grabando. Señoría, a todo efecto legal, no tengo abogado en este proceso. Y sin abogado, usted me está coaccionando. Si me dice que tengo que declarar, no tengo abogado y quiero que conste. Y me gustaría, señoría, que me dieran copia de la grabación de hoy. Que me fuera de aquí con una copia. Porque no tengo constancia ni la mínima certidumbre de que se quiera que yo ejerza mis derechos. Usted ha dicho además que no puedo hablar. Señor letrado, usted... No soy letrado, señoría. Señor... Soy el acusado, señoría, se lo tengo que recordar. Señor acusado, que además es letrado y magistrado. No, señoría, todavía no soy letrado hasta que no se declare así por el Colegio de Abogados de Madrid. Esto tiene un trámite. Lo que le estoy diciendo, le quisiera recalcar de cara a instancias superiores y de cara al Tribunal de Estrasburgo, es que hoy se me está obligando aquí, se me está coaccionando, se ha amenazado a mi abogado expresamente, se le ha coaccionado expresamente, se le han lanzado acusaciones muy duras. Y no estoy en disposición de declarar porque no tengo abogado, porque sí quiero declarar. Bueno, no me deja hablar, señoría, pues no puedo. La cuestión es la siguiente. La cuestión, señoría, es que no puedo hablar. Si usted quiere contestar, conteste. Si no quiere contestar, señoría, no conteste. Si contestara provocaría nulidad porque contestaría sin abogado. Señoría, no podemos, obtendría una sentencia absolutoria que no valdría para nada porque no tengo abogado. Bien, señor abogado, ¿desea interrogar al acusado? Con la venia de la sala, este letrado desearía hacerlo y cree que para su defensa es fundamental que se practique su declaración en unas condiciones que sean óptimas para ello. Ante la solicitud del cliente de que no lo haga, no puede hacerlo. Muy bien. Pues pasamos al primer testigo. No hay más señalados hoy, señoría. ¿No hay más señalados hoy? Pues entonces ha terminado el trámite de no declaración porque no ha querido del acusado
Señoría, no es que no haya querido, es que no tengo abogado. Ese es su criterio. El del tribunal es que sí lo tiene. Pero si le está diciendo que no, señoría. El abogado aquí presente tiene una renuncia y le está diciendo que no lo es. No tiene el uso de la palabra. Si usted no quiere declarar, no declara. Punto. Mañana 10 o sí. Mañana. Con la venia del tribunal, querría saber si en el día de mañana este letrado tiene que comparecer para estar aquí sin poder hacer preguntas. Si la táctica del letrado es no hacer preguntas... No es táctica, es orden del cliente. Si la táctica del letrado, por orden o sin orden del cliente, es no hacer preguntas, es una decisión que tomará él. De acuerdo. Señoría, pero tiene que venir. No tengo abogado, pero quiero manifestar que quiero recusar al tribunal y especialmente a usted. Entiendo que usted constituyó sala con 2 magistrados que se han constituido en no imparciales. Usted está contaminado y en este acto quiero que se me pongan de manifiesto los instrumentos jurídicos necesarios para recusarlo. Recuso al tribunal y si el tribunal mantiene este criterio, recusa a los 2 miembros también, porque incurren en un desacato claro contra la Constitución y los derechos fundamentales. Quiero que se reproduzca la grabación, porque aquel letrado me insultó ayer, insultó a mi abogado y se le permite que se ría de mí. Esto debe constar. Bien. Es el letrado Carlos Aguilar, letrado de Miguel de Sara. Quiero que conste, señoría, y que me permita recusarlo. Se le dará a su abogado... se le dará a su abogado... Que no tengo abogado, señoría. No tengo abogado. Eso dice usted, el tribunal dice que sí. Se le dará a su abogado. La recusación tendrá que presentarla formalmente. No la puedo presentar porque no tengo abogado, señoría. Quiero que conste eso. Por lo cual se me impide. Pues si no la presenta, entonces no sé cómo se le podrá dar trámite. Pues usted debe darme el trámite para velar por mis derechos fundamentales. Lo primero que pido es que a este letrado se le impida volver a comparecer aquí porque está violando el estatuto del colegio. Perdone un momento. Ayer me llamó. Perdone un momento. No tiene la palabra. Ayer el tribunal pidió la máxima educación y buen trato. Estoy seguro de que esa petición va a ser atendida. Y en cuanto a la recusación, si quiere formularla, formúlela. Si no, no diga que no tiene instrumentos para formularla, porque eso es una apreciación suya. No tengo instrumento porque carezco. Se levanta la sesión. Deje la sala. Deje la sala. Quedando todos convocados para mañana a las 10. Muy bien, gracias. Mañana a las 10 de la mañana. Sí, ya está, no me has protegido. Soy yo. Un segundito, por favor. Muchísimas gracias. Si desea copia, normalmente se puede dar una copia de la grabación. Y si prefiere alguna copia. Le ha retirado la palabra de sería blanca, no saca todo. Estrella, Estrella. No se vayan, señores. Primero el presidente. Estrella. Estrella. Si lo quiere, tiene que darse, no quiere hacerlo sin problema. Esto no va a ningún lado, ya no te lo digo yo, pero bueno. La copia de la grabación de la de ayer se la podemos hacer en el de la de hoy tienen que esperar un poquito porque hay que... Yo voy fumando mucho. Igual le digo, la presentación de noticia estará esta tarde porque hay que hacerla. Pero vamos, el CD lo tiene ahora. Y de ayer... Está obligado aquí a estar, con lo cual tiene abogado. Tiene abogado, eso es el tema, tiene abogado. Hay que defenderle, porque el otro no le deja, pues allá es, allá ellos.